Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a Debate con, y le doy la bienvenida a José Monroy Sorribas, analista político, y a Roberto Mendoza, periodista y columnista especializado en política nacional. José, Roberto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El gusto para mí, Alberto, es un placer. José Monroy, estamos en una situación ya de unos cuantos minutos, porque se van a reunir en la sede del PRI nacional, aquí en la colonia Buenavista, Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, para definir qué hacen. Pero el PRI acaba de dar a conocer el resultado de las encuestas que hay hasta el momento, una ventaja de 20 puntos de Xóchitl Gálvez sobre Beatriz Paredes. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre este asunto? Mira, Alberto, lo que primero me gustaría apuntar es que el proceso como tal dejaba muchas esquinas sin precisarlas. Que si las encuestadoras, que si no se daban a conocer, que si el espejo, etcétera, etcétera. Creo que se filtró de alguna manera antes de lo planeado, quiero imaginarme, por Alito y por el comité que está organizando, se filtró la información que hace que Xóchitl sea literalmente la ganadora junto a Beatriz, por encima de Beatriz, en un porcentaje, Alberto, que difícilmente podría ser peleable, digamos, si es que esto fue real. Pero me parece que les rompe el esquema, porque los preparativos para la elección del domingo, pues según algunos de los que integran la comisión, están listos y suficientemente armados para hacerlo. Yo me pregunto qué va a pasar en los siguientes minutos u horas. Beatriz, en un acto de sensatez, como Krill en su momento, declina en favor de Xóchitl. Cuidado con este comentario, pero no hay que descartarlo. Sin embargo, también está el otro, el que Beatriz diga, a ver, yo quiero conocer de fondo y no me bajo, Alberto, y voy al proceso del domingo. Ahora, vaya lío que se armaría si en el proceso de votación del domingo ganara Beatriz sobre Xóchitl por una aparecida cantidad de diferencia. Creo que esto es lo que está despertando ya la suspicacia y por lo tanto despierta también la sospecha si hay arreglos abajo de la mesa y en lo oscurito. Creo que lo que pudo haber sido un proceso transparente, limpio, ejemplar inclusive, pues ahora el presidente se está frotando las manos, Alberto, porque dice, yo se los dije, iba a ser Xóchitl, ¿desde cuándo lo pronostiqué? A ver, discútele al umpire, es imposible. Entonces, mi primer apunte es que veo horas inciertas, desconozco la postura final de Beatriz y obviamente, quién sabe qué vaya a depararnos este domingo para el proceso electoral. Exactamente. ¿Cómo lo ves tú, Roberto Mendoza? Esta situación de que el presidente sí dijo, y hoy en la mañana dijo, desde hace 2 meses se lo adelanté, ahí no hubo democracia. ¿Qué va a pasar cuando gane Claudia Sheinbaum y que no eran 2 meses, sino eran casi 2 años que sabíamos que ella era la candidata? Pero, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vislumbras en los próximos minutos? Pues yo creo, Alberto, primero decirte que pues no fue el PRI el que filtró los resultados, sino pues el Frente, el que pues por una petición misma de los partidos, pues se pidió que la encuesta estuviera unos días antes, es decir, hoy, y hubiera estos resultados. Primero, pues un poco también para decirle a Beatriz, mira, aquí están los datos, y ver, pues anteriormente, lo dice hoy Raimundo Rivapalacio en su columna, estuvo mal hecha la encuesta de vivienda y se tomó, digamos, una muestra, digamos, mala en la ciudad y por eso ganó un poco más de tracking, digamos, Beatriz Paredes, y en esto, pues, digamos, quedaron muy juntas Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez,
y eso le dio un tracking, un impulso, digamos, a Beatriz Paredes para decir, pues no estoy tan mal, ¿no? Y además, pues se fortaleció esta imagen con las encuestas que se publicaron en varios periódicos, en donde están muy cerca Beatriz y Xóchitl, y entonces, pues, digamos, era esta idea de que Beatriz es mucho más competitiva de lo que parece que demuestran las encuestas y los resultados de estas encuestas que se están dando a conocer hoy, sí, en donde, pues, como tú dices, son más o menos 20 puntos, y entonces, pues sí hay una diferencia, digamos, interesante, grande, en donde, pues, se demuestra que Xóchitl va a ganar, sí, y pues tendría que ser más fácil para Beatriz declinar a favor de Xóchitl. Y bueno, pues el frente, hay que decirlo, ya tiene, según me dicen sus organizadores, ya tienen pues todo listo para que el domingo haya esta pues consulta popular, pero pues lo que no quieren digamos, los partidos, que son los que están pues poniendo el nombre, el membrete, la condición de partido, es que haya esta lucha y entonces, pues, digamos, haya un enojo en alguna de las dos candidatas porque se pierde por muy poco margen, y la encuesta, pues, digamos, ya demuestra un resultado que es muy sencillo. Y por el lado de Morena, pues yo creo que la verdad no hay vuelta de hoja. Yo creo que tendrá que ser, o eso pues se perfila, Claudia Sheinbaum. Ni siquiera me parece que haya una lucha entre las otras 4 corcholatas, sino solamente con Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard pues está decidido pues a ser presidente de la República, o quizás si se enoja mucho, si hay, como él dice o él dijo, una chicanada, pues entonces pues arremeter en contra de Claudia, dividir el voto de Morena, y con esto pues sí, darles a lo mejor una ayuda al Frente por México, o una ayuda a otro partido que podría ser Movimiento Ciudadano. Que la chicanada yo creo que ya se la hicieron a Marcelo, porque él se quejó desde hace 2 semanas diciendo pues que toda la maquinaria del gobierno estaba a favor de Claudia Sheinbaum, y pues obviamente ya los resultados van por ese lado. En encuesta telefónica fue una ventaja de 20%, en vivienda 13%, y el ponderado fue 15%, así terminó. Como bien dices, Roberto, no lo filtró el PRI, lo dio a conocer el comité organizador. Vámonos precisamente con Jorge Chaparro, quien está allá en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en la sede nacional del PRI. Adelante, Jorge. ¿Qué tenemos? Hola, ¿qué tal? Alberto, te saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues estamos en espera porque se anunció que a las 3:30 daría un mensaje Alejandro Moreno Cárdenas, un mensaje de la resolución del Comité Ejecutivo Nacional del partido para determinar si, qué va a pasar con Beatriz Paredes. Todo apunta a que podría ser la dimisión de Beatriz Paredes. Hay que comentarte también, hace un rato concluyó la reunión plenaria de los legisladores del Revolucionario Institucional en un hotel aquí a una cuadra del CEN del PRI. Estuvimos ahí y lo que ocurrió es que se esperaba la llegada de Beatriz Paredes, al menos para las conclusiones, pero no asistió. Está otra versión de que ella va a llegar aquí al CEN del PRI acompañada de Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl dijo que vendría siempre y cuando entrara de la mano de Beatriz Paredes. Así las cosas, bueno, pues ha despertado una gran expectativa. Como puedes ver a mi espalda, hay un gran número de reporteros, de camarógrafos, en fin, todo el mundo está esperando llevarse esta fotografía donde veamos a Xóchitl Gálvez y a Beatriz Paredes juntas. Todavía no sabemos si ya llegaron, si están aquí dentro. Nos han introducido ya a este auditorio, pero todavía no sabemos si estarán ellas dos. Lo cierto es que este anuncio de Alejandro Moreno Cárdenas responde a los resultados que ya se conocieron hace unos momentos, y de los que hablabas con estos analistas, de que ya Xóchitl Gálvez aventaja por casi 15 puntos, poco más o menos 15 puntos
a Beatriz Paredes. Así las cosas, bueno, un anuncio que hay que recordar también, se enmarca en otro acuerdo. El acuerdo del Frente Amplio por México fue que el PRI propondría a los candidatos a gobernador para Coahuila y el Estado de México. Esto fue así, se respetó. El Partido Acción Nacional lo dejó hacer a cambio de que el Partido Acción Nacional nombrara al candidato a la presidencia de la República. Esto no se ha mencionado ya, pero fue uno de los primeros acuerdos del Frente Amplio por México. Luego, cuando se suman las organizaciones civiles, bueno, pues todo esto pasa a poder de las organizaciones civiles de manera, digamos, pues no clara, porque el comité se tarda demasiado en la organización y hoy adelanta los resultados. Xochitl Gálvez decía en una entrevista esta mañana, bueno, pues ella esperaba que se dieran por la tarde-noche, después del anuncio del PRI. Parece ser que el anuncio del comité estuvo previsto para que soportara lo que hoy va a decir Alejandro Moreno Cárdenas. Pero esto es una especulación mía porque todavía no sucede, estamos en espera de este anuncio. Estamos a la espera y vemos los puntos, son 57 puntos para Xochitl Gálvez, 42 puntos porcentuales para Beatriz Paredes, 15 cerraditos, ahí tenemos el documento, lo que representa, lo que le decíamos, vía telefónica la ventaja es casi de 20 puntos. En estudios de vivienda la ventaja es de 13 puntos y ya el promedio, la ponderación entre los dos son 15 puntos que prácticamente serían irreversibles. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con esta información muy interesante para saber quién va a ser la banderada de la oposición en el 2024. Gracias, Jorge Chaparro. Nosotros regresamos en 2 minutos. Estamos al pendiente. Entonces, regresamos, Roberto Mendoza, José Monroy. Pepe Monroy, ya no lo habías dicho, o sea, como para qué hacer tanto show si ya estaba pactado desde antes que el candidato a la presidencia lo iba a poner el PAN, y aunque Xochitl Gálvez no es panista afiliada, pero bueno, es cercana a ellos, Pepe, ya está cantado este asunto. Fíjate, Alberto, que a mí me despertó mucha suspicacia cuando Alito ayer o antier, en aparentemente una entrevista banquetera, dijo: las preferencias no favorecen a Beatriz. Esto es lo que me parece que ensucia el proceso y la mecánica, porque quiere decir que Alito tenía obviamente acceso, lo menos que podía haber hecho, pues es guardar un prudente silencio. Y ya después lo ratificó en una entrevista ya pública diciendo hay preferencia, o al revés, como quieran, Beatriz no tiene todas las de ganar. Pero en esta primera parte quiero dejar esta nota. Esto le quita veracidad, objetividad, el convenio que firmaron, el acuerdo al que se llegó, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es el circo. Perdóname que así con Roberto. O sea, a ver, el Frente ha armado todo un circo de 3 pistas. Y en ese circo se bajó Enrique y se bajó Santiago Krill y Wiri Wiri, se anotaron 30 y pico, hasta que de repente viene el fenómeno de la burbuja de Xochitl y luego aparece por ahí Beatriz, que pues es una política conocida, antigua, con una etiqueta del PRI de toda la vida. Beatriz tiene por lo menos medio siglo en serio militando en el PRI, si no estoy mal, desde 1971. De tal manera que aquí sí se cumple el pronóstico de los arreglos. El arreglo que nos dijeron que había hecho el PAN y el PRI es que en el Estado de México el PRI definiría, como lo hizo con Alejandra del Moral y como se portó el gobierno mexiquense. Le dieron largas, no le dieron apoyos, fue una candidata a modo para que ganara la maestra Delfina. Que no lo lea así, creo que no sabe de política. Pero ahora parecería ser que vuelve la vigencia de ese acuerdo. El PAN postularía al candidato a la presidencia. Claro, Xochitl no es de ADN panista, pero sí tiene un gran cariño y simpatía por los panistas y trabajó en un gobierno altamente panista como el de Vicente Fox. De tal manera, Alberto, que yo lo que te diría es,
¿qué va a pasar si finalmente hoy, en un ratito más, como lo vienes anunciando, lo mismo nuestro amigo el reportero, si en una actriz histriónica, artísticamente, sorpresivamente, y aparece de la mano con Xochitl? Bueno, ya no sé qué leer. ¿O qué pasa si Beatriz se refugia diciendo que sigue atendiendo a la senadora Allende de Chile, que eso le ha quitado tiempo, imagínate nada más, para poder estar en este tema? Eso refleja la habilidad política de Beatriz. Pero ¿qué pasa si Beatriz al rato dice, no me bajo y no me importa la ponderación y vamos a la elección del domingo y vuelvo a dejar la pregunta en el aire? ¿Y qué pasaría si en un porcentaje parecido Beatriz gana el domingo? Claro. Vaya lío en el que están metidos los organizadores. Y te termino mi opinión en este sentido. Coincido plenamente con Roberto también y con nuestro amigo reportero de que vaya lío que traen en Morena. Nada más que el presidente, abusando de sus habilidades y de la mañanera, cantó que Xochitl iba a hacer y mira lo que está pasando. Ahora, hay que ver qué pasa en la casa de ellos. Claro. Si esto va así, bueno, entonces seguramente Marcelo no se va a quedar con los brazos cruzados, en mi opinión, aunque las encuestas favorezcan a otra mujer que es Claudia Sheinbaum. Roberto Mendoza, dice José Monroy que pierden legitimidad los del Frente Amplio por México al haber hecho este circo, lo cito textual, para finalmente decidirse por Xochitl Gálvez. ¿Así lo ves? Yo no veo que sea un circo y bueno, pues le mando un saludo a Pepe, pero la verdad es que pues yo lo que veo es que esto es una competencia y en una competencia pues no puede haber dos candidatos. En esta competencia no puede haber dos candidatos. Tendrá que ser la mejor candidata, y la mejor candidata, no lo digo yo, lo dice la encuesta del Frente que se acaba de dar a conocer, es Xochitl Gálvez. Entonces, ¿para qué el Frente tiene que pues meterse problema en hacer una elección o una consulta que parece una elección y poner casillas y poner cosas y desgastarse, gastar dinero, etcétera, para volver a decir que es Xochitl? O sea, yo creo que la legitimidad está ahí y que además pues está escogiendo el Frente a la candidata mejor posicionada, la que tiene más arrastre, la que va a poder ganar. Y ya, o sea, no estamos en un concurso de popularidad, estamos buscando un candidato, o bueno, están buscando el Frente un candidato que pueda hacerle frente a una candidata, porque seguramente, si no pasa otra cosa, será Claudia Sheinbaum, a una candidata que viene con todo el apoyo, no del partido Morena y sus simpatizantes, viene con todo el apoyo del gobierno federal, de dinero que no sabemos en este momento dónde está, y hablo del dinero de los fideicomisos y de mucho otro dinero que no sabemos los mexicanos en dónde están, y que las elecciones en México se ganan de dos maneras, o con emoción o con dinero. Y lo que tiene más Morena y el presidente es dinero. Y además tiene personas, y lo ha dicho el presidente muy claramente, tiene personas empadronadas en sus pues ayudas que le da el gobierno a adultos mayores, más de 12 millones, a personas con discapacidad, a personas, a jóvenes que les está ayudando, bueno, o les está dando dinero, no sé si les está ayudando para el futuro, pero les está dando dinero, y entonces tiene una amplia base de gente que, pues digamos, ya está de su lado porque les está repartiendo dinero, y a eso se está enfrentando el Frente Amplio, y por lo tanto, pues tiene que encontrar un candidato que pues le pueda hacer, digamos, competencia a esto, que la verdad, pues por todos lados donde lo mires, pues no es competitivo. Hay que buscar, digamos, pues un poco de pues no sé cómo decirle, competencia, de equidad en esta contienda, porque pues el gobierno tiene mucho dinero, muchos apoyos, y el Frente pues va con una candidata que cuando menos es carismática, y ya, sí tienen dinero, pero no tanto,
como el gobierno, creo. Pues entonces... Fíjate, Roberto. Adelante, Alberto, Pepe. Fíjate, yo coincido con Roberto porque, bueno, lo del circo de tres pistas es una simple figura. Yo coincido en que en la parte más seria estamos jugando la elección más abultada, la más costosa, la más numerosa de toda la historia política de México. Más de 20,000 cargos, 9 gubernaturas, alcaldías, congresos locales, el Congreso Federal, diputados, senadores, la Ciudad de México y la presidencia. Es decir, en la parte seria, por supuesto que el debate hay que subirle el nivel en todos sentidos. Cuando yo me refiero al circo de tres pistas, pues es una simple metáfora, pero lo que coincido plenamente con Roberto, a quien también saludo con mucho afecto, es que Beatriz, y dicho con respeto, es mala candidata, Alberto. La mayoría de los cargos de Beatriz han sido plurinominales, excepto la gubernatura. Las 2 veces que fue candidata para el gobierno de la ciudad, perdió, estrepitosamente perdió, una contra Andrés Manuel y la otra contra Marcelo. Es decir, el fuerte de Beatriz no es exactamente lo que dice Roberto, ser muy competitiva. Ella es una buena tribuna, es una buena oradora, fue una buena diplomática, Brasil, Cuba, fue subsecretaria de Gobernación y tiene lazos con la izquierda, digamos, mundial. Pero a ver, candidata, no lo es. Tampoco sé si Xochitl lo sea, pero como dice Roberto, habría que aprovechar el fenómeno, la burbuja, y entonces sí, si ya vemos la parejera final, Alberto, pues me parece que puede ser una parejera entre Xochitl y Claudia, pero dejo otra vez la mosca en la oreja. ¿Qué va a pasar con Marcelo, quien viene diciendo a 4 vientos, esto no está bien, aquí yo tengo mis dudas, no están haciendo correcto, tengo evidencias del manejo, bla, bla, bla? ¿Qué puede ser? ¿Una trifecta? Marcelo, Claudia y después ellos a la interna contra una sola de este lado. Ese es el gran dilema de la democracia, querido Alberto y Roberto. No, hombre, está interesante, está muy interesante. Ya hace unos momentos, toda la mañana, Marcelo Ebrard ha estado presionando, cuestionando lo que ha sido el proceso interno de Morena y ya le ampliaron un día. El próximo lunes todavía van a poder hacer las encuestas para elegir entre Claudia y Marcelo, el candidato del oficialismo. Pepe Monroy, Roberto Mendoza, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos tan solo en 2 minutos. Gracias, Roberto Mendoza. José Monroy tuvo que abandonar la discusión, tenía un compromiso, ya no lo había avisado, pero dejó en la mesa ese tema, Roberto. ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard? Porque está dando los últimos tumbos y allá, dijo el presidente, de Xochitl yo se los dije, hace 2 meses sabíamos que era ella, pero de Claudia Sheinbaum hace 2 años sabíamos que era ella. Bueno, lo que yo creo es que la chicanada de la que yo te hablaba hace un momento es que seguramente Marcelo ya tiene sus encuestas y él sabe pues cuáles son sus números. Seguramente en algunas de sus encuestas pues él gana, es obvio, pero además él pues no va a aceptar primero que haya una diferencia abismal, que él tenga 5 puntos y Claudia 50. Yo creo que eso sería una chicanada. Y segundo, que hubiera una diferencia entre 48 y 49 y él sacara 48 y entonces dijeran pues ya ganó Claudia. Yo creo que tiene que haber una diferencia pues que sea digamos de unos 3, 4 puntos para que Marcelo pudiera, si acaso, pues aceptar el resultado de las encuestas que presentara Morena. Y por otro lado, pues yo creo que Marcelo pues sí tiene opción. O sea, yo creo que tiene 2 opciones. 3. Una, aceptar los resultados y pues, digamos, apoyar a Claudia, ir a campaña con ella y después, pues, ser parte de su gabinete, ¿no? Podrá ser, pues, no sé, a lo mejor otra vez canciller, que lo ha hecho muy bien, o no lo veo en la Cámara de Diputados, nunca ha sido parlamentario, y yo creo que no tiene la experiencia, tiene la experiencia en el poder. Él ha sido ya pues jefe de gobierno y podría ser a lo mejor secretario de Gobernación. Otra opción es Movimiento Ciudadano. Yo creo que Movimiento Ciudadano es el que más quiere que Marcelo se vaya con él,
porque le daría puntos, le daría votos, le robaría a Morena la parte de la clase media que aún cree en Morena. Marcelo yo creo que es la que tiene, y pues yo creo que se vendería muy caro con Movimiento Ciudadano, pero sobre todo para tener posiciones políticas. Y otra opción es que en algún momento pues él se fuera a Movimiento Ciudadano y después pues vendiera un poco más caro ese cariño con Xóchitl Gálvez, ¿no? Si es que pudiera ser ella en unos minutos. Tenemos problemas con la comunicación, Roberto, pero este punto es muy importante, ¿eh? Y ya lo han planteado algunos analistas y ahorita lo pone sobre la mesa Roberto Mendoza. Que se fuera Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano con la fuerza que trae Enrique Alfaro se acercaran al Frente Amplio por México y que de aquí hasta que se designe verdaderamente de manera oficial quién va a ser el candidato de la oposición, pues peleen esa posición Xóchitl Gálvez y Marcelo Ebrard. ¿Así lo ves, Roberto? Pues, como te decía, Marcelo Ebrard tiene la mayor parte de la clase media y algunos empresarios que yo creo que lo siguen o lo apoyan, y él pues, podría dividir el voto. Yo creo que eso es lo que más le convendría al presidente, por supuesto, y a Movimiento Ciudadano, dividir el voto de la clase media y que algo de la clase media se fuera con Marcelo, y por supuesto, pues Movimiento Ciudadano subiera en diputados y senadores, ¿no? Y en algunas gobernaturas con la ayuda de Marcelo. Pero también creo que Marcelo podría negociar con el Frente y darle esa parte de la clase media que no tiene el Frente, pero que sí tiene él, y entonces, pues, destruir totalmente a Claudia. Y otra opción que podría tener Marcelo, pues, es irse a la Riviera Francesa a vivir pues, la última parte de su vida con mucha tranquilidad, ¿no? Ese sería el cuarto escenario, ¿no? Que renunciara. Exacto. Lo veo complicado, Roberto, porque, con todo respeto, es un animal político, Marcelo Ebrard. Tiene 63 años. Él sabe que está en el momento exacto. En el 2030 tendría 70. Ya tendría 70. Es que ya 70. Lo veo muy grande, ¿no? Ya estaría. Por eso él sabe que es ahora. Entonces, él tiene esas barajas que puede jugar. O quedarse a hacer el segundo. Yo no sé si Claudia Sheinbaum lo iba a considerar dentro de su gabinete, pues se han estado peleando muy fuerte. Y como dices, verlo en el Senado o en la Cámara de Diputados, pues quién sabe si le interese eso a Marcelo Ebrard, acercarse con Movimiento Ciudadano, dividir el voto o de plano decirle al Frente, va Xóchitl, voy yo, hagamos todo este proceso para que sea una disputa de dos, Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez o Marcelo Ebrard, de acuerdo a tu análisis. No sé si tenemos a Jorge Chaparro. Ya son las 3:37, se supone que a las 3:30 Roberto ya iba a comenzar este evento allá en el PRI, donde pues prácticamente está un saludo todo. A Jorge, con mucho cariño. Sí, hombre, a ver si vemos la gráfica entonces. El Comité Organizador del Frente Amplio por México dio a conocer ya lo que ha sido este sondeo de opinión, esta encuesta, donde vía telefónica prácticamente ahí votó toda la gente por, bueno, la mayoría ahí la tenemos, 59% para Xóchitl Gálvez, 40% para Beatriz Paredes, casi el 20% de ventaja. En vivienda, 56%, casi el 57% para Xóchitl, 43% para Beatriz Paredes, una diferencia, digamos, cerrada del 13%, casi el 14%. Y la ponderación entre ambas, 57.58% Xóchitl Gálvez, 42.42% para Beatriz Paredes, una diferencia prácticamente de 15% que ya le daría mucho. Pero como dice José Monroy, falta esa votación del próximo domingo, donde ahí, ¿cómo ves, Roberto? ¿Tendría posibilidades Beatriz Paredes o sería ya esta diferencia de 15 puntos
o más para Xóchitl Gálvez? Pues yo creo que depende del partido, ¿no? Si el partido quiere, si el partido hace la movilización, estoy hablando del PRI, por supuesto, yo creo que tiene posibilidades el partido de activar a sus operadores políticos en todo el país, sobre todo que tiene muy buenos operadores en Coahuila, tiene operadores en Durango, tiene operadores en el Estado de México, tiene operadores en la Ciudad de México, en Hidalgo, en todos lados. Pues digo, los operadores de Morena antes habían sido operadores del PRI. El PRI les enseñó cómo ser operadores políticos, cómo ser, pues, tener estas operaciones de la casa amiga, pues, meter votos a las urnas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, yo creo que sí hay posibilidad de que, pues, si se activara el PRI, pues fuera competitivo. Yo creo que ese es precisamente, desde mi punto de vista, pues el peligro que pudiera tener la contienda, ¿no? Porque si se acercan mucho las dos candidatas, y entonces hay, como te decía, igual con Marcelo Ebrard y Claudia, pues una diferencia muy pequeña entre las dos, como fue también la discusión de la anterior pues encuesta, pues entonces yo creo que sí va a haber pues enojos, ¿no? Y de lo que se trata es que pues llegue una candidata muy fuerte, muy pues impulsada por todos en el frente, y no que haya un enojo el domingo por la noche, de decir, bueno, pues sí ganó Xóchitl, pero pues por muy poquito, ¿no? Exacto. Y entonces pues se quede ese sabor de boca de que había esa posibilidad de que ganara Beatriz y que pues les están robando la elección, ¿no? Entonces, hasta el momento, yo creo que lo que se trata aquí es la unidad, ¿no? Hasta el momento creo que el frente, entre que el PRD se salía, que declinó de la Madrid, yo creo que se han visto cohesionados. Vamos a ver si aguantan de aquí al domingo y a las elecciones del 2024. Gracias, Roberto Mendoza, periodista y columnista. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros regresamos en 2 minutos. Un abrazo.